Bueno, hermanos, nosotros nos quedamos aquí mientras los niños están allí también aprendiendo con palabra, que mi esposa pues les enseñe palabra también. Nosotros nos quedamos aquí, seguimos en nuestro estudio domingo a domingo. Espero que ustedes estén animados y estén felices de poder hacer este estudio. Hemos estado haciendo un estudio versículo tras versículo, domingo tras domingo, y hemos podido entender un poco más el contexto, ¿no?, de este Evangelio de San Marcos tan teológico. No es que los demás no sean teológicos, pero Marcos tiene, este Evangelio tiene una particularidad y es ir directo, ¿no? Es ir directo a todo lo que el Señor Jesucristo hizo y describirnos realmente el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestro título, La fuente del pecado. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poco sobre de dónde proviene el pecado, cuál es la fuente de él, ¿no? ¿Por qué nuestros corazones se inclinan tanto al mal? ¿Verdad? Que el problema no es de afuera, porque somos tendemos mucho a echarle la culpa a todo lo que nos rodea externamente, ¿no? Tendemos mucho a señalar al hermano, a señalar al otro, a decirle, a ver en el otro el problema, ¿no? Y resulta que hoy vamos a ver que el problema no está exteriormente, sino interiormente, ¿no? Y Jesucristo fue muy claro en eso. El Señor Jesucristo apuntó al corazón del hombre, y esto fue lo que a los fariseos y escribas no les gustó. Y recuerden, hermanos, que hace 8 días veíamos eh, el enfrentamiento fuerte, eh, y podríamos decirlo casi que mortal, ¿verdad? Porque fue aquí donde ellos, el pueblo, fariseos, escribas y demás, empezaron a armar un complot para llevar a Cristo a la cruz. Entonces podemos decir con base a eso, hermanos, que la fuente del pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz, porque realmente Cristo les estaba hablando a ellos que la fuente proviene de adentro del hombre, ¿no? Y como recordarán ustedes, estamos pues en esta segunda parte de un discurso que Jesús está teniendo con los fariseos y escribas. Ellos vinieron a Jerusalén, recuerdan, estos fariseos y escribas vinieron explícitamente, ¿no?, a confrontar a Jesús. Y vemos esta confrontación fuerte. Se enfrentaron a Jesús con una pregunta fuerte también, ¿no? Ellos también no tenían, como decimos popularmente, no tenían pelos en la lengua, sino que ellos fueron directo a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan ceremonialmente? ¿Sí? Y según las tradiciones de los ancianos, ¿no? Ellos decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos según nuestras tradiciones? Entonces, y Jesús está en el proceso de explicarles una verdad muy simple, pero que a la vez es profunda, simple pero profunda, como todas las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado no viene de afuera de la persona, ¿sí?, ni entra en su cuerpo. Es decir, comidas, ¿no? Jesús está explicando que el pecado no viene de afuera ni entra en el cuerpo del hombre, que el pecado comienza es en el interior y que tiene su origen en el corazón. ¿Alguien sabía eso? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Que el pecado tiene el origen es en el corazón. Ni siquiera en la mente, ¿no? Sino que realmente del corazón, entonces ese pecado gobierna mi corazón y de ahí ya empieza a gobernar nuestra mente, nuestro cuerpo, y por eso es que hacemos muchas veces lo que hacemos que a Dios no agrada. Entonces, como personas caídas, nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. Y yo creo que aquí todos estamos claros en eso. El lavado que necesitamos no es un baño que elimine la suciedad de nuestra piel. Y el mejor jabón del mundo, hermanos, no puede quitar nuestro pecado. No lo puede limpiar, no lo puede lavar. Y ustedes saben que hoy en día hay jabones bastante fuertes, ¿no? Una mancha de tinto en una alfombra o carpeta, ¿sí? Es fácil de remover hoy en día con los productos que existen. Pero con el corazón no hay ningún jabón
que pueda limpiar el pecado. El lavado que necesitamos es interno. La solución que necesitamos es interna. Y como lo decía al comienzo, hoy en día la sociedad le echa la culpa a todo, ¿no? A la misma sociedad, al mismo sistema. No es que el sistema, es que este gobierno de turno, ¿no? Entonces le echamos la culpa al gobierno, al sistema, a mi vecino. Pero el lavamiento es la limpieza en nuestro corazón lo que el Señor necesita hacer en nosotros. Y esa limpieza, hermanos, el lavamiento del agua por la palabra de Dios, es lo que necesitamos. Lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Sí? Escuchando y predicándonos, podemos llevar años en el cristianismo, hermanos. ¿Nosotros llevamos cuánto, mi amor? 25 años. Yo sé que aquí hay hermanos que pueden llevar más. Pero llevemos mucho o poquito. Bueno, imagínense. Pero sea muchos años o pocos años, ¿verdad? No nos podemos cansar de predicarnos a nuestro corazón la palabra. Diariamente predicarnos la palabra. Predicarnos la palabra. Podemos saber Biblia, podemos tener memorizada, y no está mal, no estoy diciendo que sea mal, debemos hacerlo de hecho. Tener palabras memorizadas, saber la palabra, tener fundamentos, asistir a cursos teológicos, es importante. Pero también es importante entender que necesitamos un lavado de agua por la palabra de Dios y predicarnos la palabra constantemente, porque nuestro corazón es engañoso. Eso lo dice la palabra. Vamos a leer el texto que nos corresponde hoy. Vamos a leer el texto que nos corresponde hoy. Ya lo tienen listo, hermanos, para entrar en contexto y así poder tener una visión general de lo que nos toca el día de hoy. Marcos 7, versículos 14 al 23. Díganme amén si lo tienen. Amén. Amén, ok, gracias, listo. Entonces dice así la palabra del Señor. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Interesante, ¿verdad? Vamos a darle desarrollo, ustedes y yo, vamos a darle desarrollo a esto y pedirle al Espíritu Santo que podamos salir de este lugar con esa palabra que penetre hasta lo más profundo y pueda cambiar nuestro corazón. Y como mencionamos antes, lo que tenemos aquí es la segunda mitad del discurso más largo de Jesús. Esta es la segunda mitad de un discurso, uno de los discursos más largos de Cristo y registrado en el Evangelio de Marcos. Entonces, el tema con el que comenzó este discurso fue el legalismo. Y ustedes recordarán que hace 8 días hablamos un poco sobre el legalismo. Legalismo es a veces una palabra ilusoria para muchos de nosotros. La gente oye esta palabra y empieza a pensar en toda, como que se empiezan a imaginar, ¿no? Al escuchar esta palabra de legalismo, en tradiciones, ¿no? En tradiciones que el hombre, o reglas que el hombre llega a estipular en su vida. Por lo tanto,
a mí me gustaría que consideremos 3 formas de legalismo que suelen ser las más comunes, ¿sí? 3 formas de legalismo las más comunes y todas las cuales Jesús acá, digamos, también las menciona. Primero, primero es confiar en las obras de la ley para la salvación. Y eso lo entendíamos hace 8 días, ¿verdad? Que el legalismo, uno de los pilares del legalismo o una característica de una persona que es legalista es que confía en las obras de la ley para obtener salvación, ¿sí? Entonces, esto ocurre cuando tomamos las leyes de Moisés o los imperativos morales de la Biblia y decimos, si hago estas cosas, Dios me amará y me aceptará en el cielo. Ese es el pensamiento, ¿no? Esa es como la característica principal de un legalista, ¿no? Dice, si yo hago estas cosas, como que yo chuleo en la lista que hice esto, esto y esto, entonces yo pienso que voy a tener como aceptación, voy a ser salvo, el Señor me va a mirar, ¿no? Para salvación. Esa es una manera en que ellos piensan, ¿verdad? Y esto es una de las formas de legalismo. Ahora bien, ¿es bueno seguir los mandamientos de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es bueno seguir los mandamientos de Dios? Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí, todos estamos aquí de acuerdo. ¿Es bueno seguir los mandamientos de Dios? ¿Es bueno evitar el pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es bueno evitar el pecado? También, ¿cierto? Es bueno evitar el pecado. Pero ¿se puede ganar el favor de Dios? ¿Qué creen? ¿Se puede ganar el favor de Dios? ¿Cierto que no? Allá mueven así las cabecitas como diciendo no. ¿Cierto? Todos estamos de acuerdo con eso. No podemos ganarnos el favor de Dios. La sencilla lección de la ley es, no podemos ganar la justicia. Y esto es importante que quede claro, hermanos. No podemos ganar la justicia. No podemos guardar la ley a la perfección. ¿Sí? No podemos obedecer todos los mandamientos al 100%. Yo recuerdo que cuando estuvimos en el estudio del Génesis, estudiamos en este mismo púlpito, estudiamos un poco sobre la vida de Abraham. Yo recordaba la vida de Abraham cuando él fue justificado por fe, ¿sí? Y cuando leía esta frase del pastor, él decía, no podemos obedecer todos los mandamientos al 100% del tiempo, por nuestra naturaleza, ¿sí? Por nuestra condición. Pero eso es lo que exige la ley. La ley exige que se obedezcan los mandamientos. La ley exige que se obedezcan al 100%. Por lo tanto, la ley nos enseña que necesitamos una justicia que no poseemos. Vuelvo y repito eso para que me lo entiendan. La ley nos enseña que necesitamos una justicia, pero que no la poseemos, no la tenemos, para poder cumplirla, la ley. Necesitamos una justicia que no podemos ganar. Necesitamos una justicia que no podemos ganar, es decir, necesitamos a Cristo. Es decir, que necesitamos a Cristo. Y es triste, pero y no nos cabe a nosotros en la cabeza cómo hay púlpitos que no prediquen a Cristo, ¿verdad? Si es que es a través de Él que hallamos justicia. Solo por fe en Cristo podemos ser justificados. Solo por fe en Cristo. Solo por fe en nuestro Salvador. Es el don de su justicia que recibimos mediante la fe salvadora, hermanos. Esto es importantísimo que lo entendamos. Y lastimosamente hay mucho cristiano en mucha iglesia que no tienen estos fundamentos, estas bases. Entonces, es el don de su justicia que recibimos mediante la fe salvadora. No son las obras de la ley las que nos salvan, sino la obra de Cristo en la cruz la que nos salva. Nuestra fe depositada en esas obras que Él sí cumplió al 100%. ¿Cierto? Y es asombroso cómo la salvación para el hombre Dios la construyó, ¿no? La orquestó de tal manera que entendamos que son las obras de Cristo en la cruz. Y no solamente en la cruz, ¿no? En todo lo que Él hizo durante su estadía acá, nos demostraron que Él cumplió la ley,
que Él se hizo hombre, ¿verdad? Para venir y rescatarnos y darnos esa justicia que nosotros no poseemos. La segunda forma de legalismo es que existe el legalismo de poner las normas humanas al mismo nivel o superior que la palabra de Dios. Entonces el legalismo es un peligro también, hermanos, yo lo digo como, es como un cáncer, ¿verdad? Es de bastante cuidado. Y esto no pasa solamente afuera de las iglesias, sino que lastimosamente pasa dentro de las iglesias, ¿sí? Pero existe el legalismo de poner las normas humanas al mismo nivel o más arriba que la palabra de Dios. Y hace 8 días entendíamos que la única autoridad que está sobre nosotros, ¿cuál es? Es su palabra. Esta es la única autoridad que debe existir sobre nuestras vidas. Entonces, los rabinos se preocupaban mucho por evitar que la persona o que la gente quebrantara la ley, ¿no? Los rabinos se preocupan porque no quebranten la ley de Dios. Querían que fuera imposible siquiera acercarse a quebrantar un mandamiento. Ellos cuidan eso, ¿verdad? Así que crearon reglas que prohibieron y como que reemplazaron los mandamientos de Dios. Entonces crearon reglas y cargas al pueblo donde con su legalismo cargado de costumbres, de tradiciones y de una cantidad de reglas, se convirtieron en una carga pesada para el pueblo. Entonces, esto es lo mismo que más o menos podemos decirlo como si no bebes, pues nunca te emborracharás, ¿verdad? Si ponemos un globo entre dos adolescentes en un baile, ¿no? Digamos, o es decir, personas en una situación donde no pequen, donde no caigan, muy difícilmente se van a guardar, ¿verdad? Muy difícilmente van a salir y o sea, si no tienen claro la base de la justificación en Cristo Jesús. Entonces, esto comienza con una buena intención, pero lo que hacen todas estas reglas es restringir a las personas en áreas donde Dios les ha dado la libertad de decidir, ¿sí? Entonces lo que hace el legalismo es colocar una cantidad de reglas, de restricciones, que muchas veces ni ellos mismos obedecían y ni las cumplían, ¿verdad? Pero lo único que esto hacen es que las personas tengan restricciones en áreas donde Dios ha dado libertad y lleva a creerse justo por cumplir las reglas. Entonces esto lleva a las personas a que se crean justas por cumplir y seguir unas reglas y lleva a juzgar a quienes no las cumplen. Entonces esto también nos lleva, el legalista lleva también a juzgar al que no las hace, al que no sigue ciertas reglas, ¿verdad? Y la trágica consecuencia de este tipo de legalismo, hermanos, es que nos hace confiar en nuestras propias acciones. Esto nos hace confiar en nuestras propias acciones en lugar de confiar en Cristo, en lugar de confiar en su palabra. Entonces lo que hicieron estas reglas que estos hombres crearon fue sencillamente como que hacer a un lado la autoridad suprema de nosotros, que es su palabra, y seguir más las tradiciones. Y por eso es que ellos atacan a Jesús con esta pregunta, ¿verdad? Y lo tercero que vemos de una forma de legalismo es que existe el problema del legalismo de las consecuencias como legales, ¿no? Esto ocurre cuando se toma algo en la palabra de Dios y se contrasta con otra parte de su palabra para crear un tecnicismo o una laguna, ¿sí? Es decir, los fariseos y los escribas habían usado el principio del Corbán. Ustedes recuerdan que hace 8 días también hablábamos sobre ese principio del Corbán, para pisotear y como para hacerle la trampa a la ley, ¿verdad? Y de hecho, y digamos como que violar el quinto mandamiento, ¿sí? Entonces, como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Jesús pagó por cada pecado en la cruz, así que puedo seguir adelante y cometer este pecado.
¿sí? El legalista piensa de esa forma, ¿no? Si Jesucristo pagó por mis pecados, si Jesucristo hizo lo que hizo para mi salvación, entonces yo puedo ser libre, ¿no? Puedo vivir mi vida como yo quiero. Y hay mucho cristiano que piensa así, ¿verdad? Entonces yo puedo vivir mi vida como yo quiero y no pasa nada, porque pues Jesucristo ya pagó por mis pecados, entonces así que yo puedo seguir adelante y cometer este pecado. Y como que guardar ese pecado en mi corazón y seguir cometiéndolo y no pasa nada, porque técnicamente ya estoy perdonado. Y des en cuenta, hermanos, que este tema del legalismo no es algo de afuera de la iglesia. Esto es algo también que muchas veces nosotros incurrimos. Entonces, ese pensamiento de que si Jesucristo ya pagó por mí, entonces yo puedo cometer pecado. Hermanos y hermanas, guardémonos de pensar así. Pidámosle al Señor que guarde nuestros corazones de pensar de esa manera. De esa manera tan caída, ¿no? Porque finalmente es buscarle como el cajón o el escondite a la ley, ¿no? Para yo refugiarme en mi pecado. ¿Sí? Que era lo que ellos hacían. Recuerdan que la ofrenda del Corbán es una ofrenda que se daba y el quinto mandamiento, recuerdan que hablábamos sobre el honrar a padre y madre, ¿verdad? Entonces ellos se inventaron esta ley del Corbán para decir, no, es que todos mis bienes yo tengo que entregárselos a Dios, ¿sí? Es como una ofrenda. Entonces yo de esa manera sí yo me libro de cuidar de mis padres, ¿no? Entonces, papá y mamá, lo siento, Dios te bendiga, pero pues primero está Dios, ¿no? Supuestamente, ¿no? Para quedar bien ante todos, entonces primero está Dios. Pero era una forma de salirse por otro lado, ¿no? Y ese es nuestro corazón, hermanos. Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón tiende mucho a eso. Entonces, el Señor no va a permitir esos tecnicismos y esas lagunas, ¿no? Que nosotros solemos crear. Nosotros solemos crear muy astutamente en nuestra mente y nuestro corazón. Él no lo va a permitir. Y estas eran las cuestiones principales de los fariseos y esto fue lo que el Señor apuntó. Entonces, estas son las cuestiones que acabamos de ver abordar nuestro Señor. Él abordó este punto y hasta este punto Jesús estaba hablando directamente a sus hombres, sin tecnicismos y sin lagunas, ¿no? Sino que Él le habló directamente. Ahora se dirige a la multitud, acá Jesucristo se dirige, entonces vamos a comenzar con los versículos que acabamos de leer, hermanos, y ustedes podrán notar que acá Él ahora se dirige a la multitud, gente como tú, como yo, que hemos estado observando, y esto es lo que dice. Jesús convoca de nuevo la multitud y les dijo, escúchenme todos y entiendan, ¿sí? Entonces vemos en el versículo 15 que Él dice, nada de lo que entra en el hombre desde afuera le puede contaminar, sino lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. La cuestión hasta ahora ha sido la pureza ritual. Aquí lo que los fariseos y esta gente tenía como, ¿no? como un especial tesoro es esa pureza ritual, algo externo, pero no interna. Ellos para nada querían saber sobre una pureza de corazón, ¿no? Ellos no querían saber nada de eso. Ellos defendían una pureza ritual. Entonces, el lavado exterior de las cosas, manos, hace 8 días también lo veíamos, hermanos, cuando se lavan las manos, se lavan los platos, utensilios, y empezaron a crearse en todas estas reglas y estas tradiciones. Y la cuestión ha sido hacer que las cosas se vean limpias por fuera y aparentar ante los demás. ¿Sí? ¿Alguien recuerda hace 8 días la definición de hipócrita? Sí, ¿sí recuerdan el ejemplo que dábamos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice qué definición le dimos de hipocresía? ¿Cuál es la definición de hipocresía? ¿Sí recuerdan? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y a qué profesión podemos dar un ejemplo? ¿A qué profesión
digamos como que nos describe bien lo que es la hipocresía. ¿Quién me dice? Uy, un abogado, mire, ya se metió con los abogados. Aquí no hay abogados, no, gracias a Dios no hay abogados, porque si no la demanda. No, la profesión que hablábamos era de un actor, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Hace 8 días hablábamos sobre un actor. Y un actor, eso es lo que hace, ¿cierto? Un actor montar una escena, ¿verdad? Montar una escena pues en esa escena, ¿no? Mostrar una vida, ¿no? Dependiendo de lo que sea la historia, pero está fingiendo, ¿no? Lo que la hermana decía, es fingir, es mostrar otra cara. Eso hace un actor, ¿no? Sabemos que los actores, pues, es su profesión y demás, pero hace 8 días le dábamos la definición a la hipocresía, y eso fue lo que Jesús les dijo en la cara a esos hombres, ¿no? Hipócritas, ¿no? Ustedes fingen, ustedes quieren verse limpios por fuera. En una ocasión también les dijo, lápidas blanqueadas, ¿no? ¿Sí recuerdan? Palabras fuertes del Señor Jesucristo, pero por dentro están corruptos. ¿Sí? Sus corazones están corruptos. Por fuera aparentan ante los demás. Jesús dirige ahora nuestra atención al interior. Jesús dirige nuestra atención al interior, hermanos. Entonces, acá en el versículo 16 dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Queremos notar que Jesús acaba de dar toda esta declaración en forma, ¿no? Como de oráculo. El oráculo es una revelación directa de Dios. El oráculo significa una revelación directa de Dios. Jesús comienza con escúchenme y entiendan. Y miren cómo el Señor empieza en el versículo 14 a decir escúchenme, entiendan, y termina diciendo si alguno tiene oídos para oír, que escuche. Clamemos al Espíritu Santo, hermanos, acá para que podamos escuchar, entender, oír. A todos nosotros, me incluyo, hermanos, podamos escuchar, entender y oír al Señor el día de hoy. Y cómo es capaz de Jesús de hacer esto, ¿no? ¿Cómo es capaz de Él hacer eso? ¿Cómo es capaz Él de dar una revelación directa de Dios? Entonces, primero, sabemos que en su encarnación Jesús sirvió como profeta de Dios. Él es el portavoz de Dios. Jesús desempeñó el papel de muchos hombres sobre quienes el Espíritu del Señor descendió. Y aquí uno se puede imaginar acá en la cabeza, ¿no? de los fariseos, de los mismos discípulos, preguntándose, pero Jesús, ¿por qué? O sea, Él cómo es capaz de decir esto, ¿no? Él cómo es capaz de hablar estas cosas, ¿no? En estos tiempos. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús desempeñó el papel de muchos hombres sobre quienes el Espíritu Señor había descendido. Jesús no es solo un hombre y Jesús no es solo un profeta. ¿Sí? Entonces Jesús es el Señor mismo, Jesús es el Hijo preexistente de Dios y Él es la palabra hecha carne. Por esa razón Él podía decir lo que estaba diciendo en ese momento. Por esa razón, hermanos. ¿Sí? Si no entendemos la naturaleza de Cristo, si no sabemos quién es Cristo para nosotros, o si tú tienes un concepto equivocado de Cristo en tu vida, pues de ahí en adelante pues no vamos a entender muchas cosas que son importantes entenderlas. Él es la palabra hecha carne, Él siempre ha estado con Dios y Él es Dios. Cristo vino como hombre, pero no es solo un hombre. Así que estamos recibiendo aquí la palabra de Dios de la boca del mismo Dios. ¿No? Estamos recibiendo su palabra de su propia boca. Y eso era lo que los discípulos, fariseos y todo este pueblo, esta multitud, no entendían. Que estaban recibiendo palabra del mismo Dios, hecho carne. Pero puede pasar con nosotros acá, hermanos. Poder estar recibiendo su palabra de Él mismo y no entenderla. Prestad atención, dice nuestro Señor, escuchen y entiendan lo que yo les digo. Presten atención. Y es triste y lastimoso ver cómo muchos cristianos toman las reuniones
¿no? Los domingos o hasta en sus mismas casas. Muchas veces ni se abre la Biblia, ni se lee, ni se ora. Muchos vienen los domingos, domingo tras domingo, y no hay un respeto reverente, porque no se entiende que voy a ir allí a escuchar palabra del mismo Dios. Escuchen y entiendan lo que yo les digo, dice el Señor. Versículo 17. Pasen conmigo al 17. Acá podemos ver que dejando a la multitud, vemos que Jesús entró en la casa. ¿De quién es la casa? ¿Quién creen de quién es esa casa? Lo más probable, ¿no? En muchos estudios dice que lo más probable es que sea la casa de Pedro en Capernaum. Y sabemos, en muchas historias atrás, sabemos que la casa de Pedro fue como ese centro, esa base de operaciones, ¿no? Con las que el Señor pues organizaba todas este trabajo, porque era un arduo trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y la casa de Pedro se convirtió en esa base de operaciones de Jesús en Galilea, ¿sí? Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿de qué estás hablando, maestro? Los mismos discípulos, ¿verdad? Aquí el Señor ya está hablando ya con sus más allegados, ¿no? Con sus propios discípulos, y dicen ellos, ¿qué significa aquella parábola que le contaste a la multitud? Entonces aquí ellos preguntan, pero es que, ¿qué significa lo que tú acabas de decir? ¿Verdad? Entonces, no sé si alguna vez has leído algo en la Biblia y no lo has entendido inmediatamente. Nos ha pasado en muchas situaciones. ¿No les ha pasado que uno como que lee un pasaje y uno queda perdido? ¿Cierto? A mí me suele pasar, ¿verdad? Y estamos viendo aquí algo similar con los discípulos. Entonces, una parábola suele ser una enseñanza muy sencilla, pero no siempre se entiende del todo a la primera vez que uno la escucha. Y por eso es tan necesario meditar en la palabra día tras día, hermanos. Es muy necesario que tú te prediques el Evangelio, le prediques a tu corazón el Evangelio. A veces vivimos preocupados, y hay que hacerlo, pero muchas veces nos preocupamos más por predicarle a los de afuera y no me predico a mí mismo. Porque somos nuestro mayor enemigo, nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso. Entonces, la comprensión no siempre llega cuando la escuchamos por primera vez, a veces entra por un oído, sale por el otro. No todo el mundo piensa en lo que oye y en realidad no todo el mundo presta atención a lo que oye. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, ¿no? En este momento yo los puedo ver a ustedes, sus rostros, y yo puedo decir, uy, no, todos están concentradísimos escuchándome. Pero sus mentes no sé dónde están. Pueden estar en sus casas pensando, oiga, ¿y la comida ahorita qué vamos a hacer? ¿Cierto? Muchas veces escuchamos, pero no prestamos atención. Entonces, es importante doblegar nuestra mente. Si se fue a la casa, si se fue a mi trabajo, a mis estudios, a todo lo que yo tengo, traerla de nuevo acá, porque es acá donde estamos escuchando la palabra del Señor. Versículo 18, acá en el versículo 18, pasen conmigo al 18, dice, y Él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer cuando no entendemos? ¿Qué podemos hacer cuando tú abres la Biblia en tu casa y no entiendas ese pasaje? Meditar en él, buscar otro pasaje como que ese pasaje me lleve a otro pasaje de la Biblia, preguntarle a mi pastor. Digamos que como que hay diferentes soluciones y salidas a algo que yo no entienda, pero finalmente como que no le presto mucha importancia porque como es un libro normal, para muchos cristianos esto es un libro normal, ¿no? Como una revista o como... Entonces pues no lo entendí, entonces yo lo dejo así, como que no profundizo, no medito en la palabra, no excavo en ella, no la excavo, no la leo, no la medito, entonces ni siquiera oramos para que el Señor nos dé entendimiento al leer su palabra. Y ese es el cristianismo que hoy en día se está formando, hermanos. Se está levantando un cristianismo mediocre.
Un cristianismo que no quiere leer, un cristianismo que no quiere leer la palabra, que no quiere orar. De hecho, no, ya no se ora, ¿no? Ya como que otra vez orar, otra vez leer palabra. No, pues que esa historia ya me la leí varias veces. Mi hija la semana pasada me preguntaba, papi, ¿tú cuántas veces te has leído la Biblia? Mi hija o mi esposa, creo que fue mi esposa que me preguntaba, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y yo ni me acuerdo, o sea, pero para mí, cada vez que se lee un versículo es como si fuera por primera vez, hermanos, y tenemos que tomarlo así. Así nosotros nos hayamos leído la Biblia cientos de veces. Es importante predicarle a nuestro corazón la palabra. ¿Qué dice Santiago 1:5? Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a quién, al Señor, quien da a todos abundantemente y sin reproche, ¿no? Y le será dada. Eso es una palabra que debería animarnos, al mismo tiempo de confrontarnos, nos anima, ¿no? Nos confronta, porque lo que digo, ¿no? El cristianismo hoy en día es mediocre, no quiere estudiar, no quiere leer, pero al mismo tiempo nos anima, dice, si a alguno le falta sabiduría, pídale al Señor, quien a todos, abundantemente y sin reproche, le será dada. Los discípulos aquí preguntaron y recibieron una explicación, ¿no? Entonces Jesús no los castigó, Él simplemente comenzó a explicar, Él no los reprendió, sino que Él empezó a explicar y tenemos esta misma explicación aquí para nuestro beneficio, nosotros, aquí, hermanos. Tenemos esa explicación del Señor. Entonces el versículo 19 nos lleva a esto que vemos y dice acá, Jesús dice, lo que el hombre come no entra en su corazón sino en su estómago y es eliminado. Y eso lo sabemos, ¿cierto, hermanos? La comida. Aquí el Señor se está refiriendo a la comida. ¿Qué pasa con lo que nosotros comemos? Pues es lógico y todos lo sabemos. Luego de un tiempo que obtenemos alimento, pues aquí todos sin excepción, tenemos que ir al baño, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la comida. Aquí el Señor está explicando y está diciendo, lo que el hombre come no entra en su corazón, sino en su estómago y es eliminado. O sea, lo que viene de afuera, ¿verdad? Y entra a nosotros. Pero el versículo 20 dice, él dice y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Y notarás que yo omití deliberadamente la declaración entre paréntesis, y volveremos a eso porque entre paréntesis acá en la pantalla, si ustedes se dan cuenta, dice declarando así limpios todos los alimentos. ¿Sí? Entonces, digamos, no quiero interrumpir lo que estamos acá, pero ustedes notarán aquí que Jesús identifica la fuente del pecado en nuestro corazón. Aquí Jesús va al interior, ¿verdad? Notarás que Jesús va al interior. Lo que comes no entra en tu corazón, dice Jesús, sino que entra ¿a dónde? Lo que comemos ¿a dónde entra? A nuestro estómago, no al corazón, ¿cierto? Y sale del cuerpo. Entonces, ¿cómo llegan las cosas al corazón? ¿Cómo creen que las cosas llegan al corazón? Si ya estamos entendiendo que todo sale del corazón, ¿cómo llega ahí? ¿Verdad? Es una buena pregunta. Si todo sale del corazón, entonces, ¿cómo llega al corazón? ¿Cómo creen, hermanos? Y la respuesta es, esas cosas empiezan ahí, nacen ahí, ¿verdad? Entonces, de la abundancia del corazón, dice un pasaje, habla la boca, ¿sí? Solo piensa en cosas que hayas dicho. A veces cuando nosotros hablamos, y más cuando estamos en ira, ¿no? Tendemos a herir a los demás, ¿verdad? Pero solo piensa en momentos donde tú has dicho cosas. Piensa en lo que ha salido de tu boca. Cuando has ofendido a alguien, cuando has insultado a tu esposo, esposa, hijos. ¿Sí? El pastor esta mañana, él contaba que él recordaba muy vívidamente que hace muchos años él estaba al borde de la cama
¿verdad? Golpeando la cama con sus puños. Y cuando, cuando yo leía esto y del pastor, ¿no? Uno decía, yo me pregunté, pero ¿qué lo llevó a él a hacer eso, no? Y él explicaba, y él le decía a Erika, la esposa, quiero el divorcio. Él le gritaba fuerte, ¿no? Quiero el divorcio, dándole puños, golpeando la cama con sus puños, pidiendo el divorcio. Eiran, el hijo del pastor, ustedes lo conocen, tenía solo unos meses, era muy, muy pequeño, y el pastor cuenta que el matrimonio entró como a un tiempo bastante difícil, el matrimonio del pastor y Eriquita. De muchas maneras, estaban atravesando momentos bastante difíciles. Y el pastor, él contaba que él se sentía fatal consigo mismo, como padre, se sentía mal, como si no pudiera hacer nada al respecto, ¿no? Como que todo se estaba saliendo de sus manos, de su control, y ya todo se estaba yendo al abismo en su matrimonio, con sus hijos. Y realmente él quería huir de él mismo, ¿no? Entonces, en realidad, él no quería el divorcio, quería que las cosas cambiaran. Él solamente quería que las cosas cambiaran, pero no sabía qué hacer, ¿sí? Y él decía que él garantizaba que esas palabras no salían de su estómago. Esas palabras que él le gritó en ese momento a su esposa no salieron de su estómago. Esas, quizás de pronto con hambre o no, pero no salieron de su estómago. Esas palabras salieron del corazón del pastor. Y Dios las usó para mostrarle una lección bastante importante, que era su corazón lo que necesitaba cambiar. No era su esposa, no eran sus hijos, no era la situación que estaban viviendo, no era la situación que estuvieran viviendo, sino que él entendió esa noche cuando pedía el divorcio a gritos, él entendía que era su corazón la que necesitaba cambiar, era el corazón que necesitaba cambiar. Y la fuente del pecado, hermanos, no es el estómago, no es ningún otro órgano, ¿verdad? Es el corazón. Y esta es la razón por la que necesitamos desesperadamente la obra de nuestro Señor aquí mismo, hermanos, en nuestro corazón. Es por eso que el cristiano tiene que suplicar y llegar con esa actitud humilde y rogándole a su Señor y Salvador que su corazón nazca de nuevo. Nuestro corazón tiene que nacer de nuevo. Y volviendo a la declaración, de aquí de nuestro Señor, podemos ver que el Señor estaba dejando a un lado esas tradiciones humanas y yéndose al corazón, yendo al corazón. ¿Qué dice Isaías 32, 33, 22? Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él es quien nos salvará. Eso dice Isaías. Él es nuestro rey, Él es nuestro juez, Él es nuestro Señor, Él es nuestro legislador, Él es quien nos salva. Él es quien salva a este corazón, hermanos. Corrupto, caído, Él es quien lo salva. Él es el único quien puede hacer una obra en nosotros. Y debemos entender que es Él, junto con el Espíritu Santo, que cambia nuestro corazón. Y aquí entendemos que Pedro, aquí cuando Pedro y los demás le hacen esta pregunta al Señor, quizás nosotros también hemos tenido la experiencia, como decía anteriormente, de leer algo en la Biblia, ¿no? O has escuchado a tu pastor o desde un púlpito decir algo, explicar algo, no comprendemos plenamente su significado ni sus implicaciones. Luego más tarde quizás o con una situación que el Señor coloque en nuestras vidas podemos entenderlo. Pero el Señor es misericordioso y Él llega a tiempo. Él nunca llega a destiempo. Él llega a tiempo. Entonces,
el Señor daba esta explicación y acá entonces los discípulos, pues de una u otra forma, en el versículo 20 dice y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Hermanos, si nosotros hemos confiado en Cristo, Dios te ha declarado limpio. Si nosotros confiamos en Cristo. Y aquí también hay otra lección valiosa que debemos aprender. Lo que Dios declara limpio es limpio. Pedro, en un pasaje también Jesús le dice, Pedro, lo que yo he purificado no lo llames tú impuro. Si nosotros hemos confiado en Dios, Dios nos ha declarado limpios. Lo hizo en el mismo momento de la fe salvadora. Jesús perdonó tus pecados cuando tú depositaste esa fe en Cristo. Él te limpió de toda maldad y te declaró limpio y justificado. Y debemos alabar al Señor por eso. Si realmente somos creyentes, si realmente hemos nacido de nuevo por confiar y creer en Cristo Jesús. El amor de Dios hacia nosotros es verdaderamente asombroso, hermanos. Cuando consideramos lo mucho que nos quedamos nosotros cortos día a día, nosotros pecamos, ¿verdad? Pero el Señor está haciendo una obra salvadora en nosotros. Si tú has confiado en Él, el Señor nos está justificando. Entonces vamos a mirar el versículo 21 y 22. Pasen conmigo al 21 al 22. Dice, porque de adentro, entonces aquí en estos versículos Jesús da una lista de 13 pecados, ¿sí? Que también los leímos al comienzo. Da una lista de 13 pecados y esto no es una lista exhaustiva, ¿no? Pero incluye pecados que son obvios, otros que son internos. Y es una lista que captura y condena a cada uno de los que practican esto, ¿verdad? El versículo 21 habla sobre los malos pensamientos. Versículo 21, como que el Señor encierra los malos pensamientos en argumentos, disputas, desearle el mal a alguien y planear pecar. Esto lo encierra cuando yo tengo malos pensamientos. Luego sigue la inmoralidad sexual. ¿Sí? Esto incluye uniones ilegales, ¿no? Relaciones sexuales prematrimoniales, relaciones homosexuales, bueno, todo lo que hoy en día vemos, hermanos, en este mundo que día a día, ¿no? Ahondan en su pecado y en su caída. Relaciones homosexuales, incesto y demás. Luego vienen los hurtos, esto lo encierra el grupo de hurtos en tiendas, malversaciones, robo de cualquier tipo, ¿cierto? La corrupción, ¿verdad? Holgazanear o perder tiempo en el trabajo, eso también es un robo también, ¿verdad? Pero que nosotros, pues para nosotros nuestra justicia eso no es pecado, pero para el Señor sí, ¿verdad? Malaquías 3:8 habla sobre también ladrones de Dios, ¿no? El no diezmar, ¿verdad? Todo esto está en este grupo. Luego sigue asesinatos, porque puede que no hayas matado, aquí puede que no hayan personas que pues le hayan quitado la vida a alguien en realidad, pero la ira también entra en esta categoría. Muchas veces con ira matamos con nuestras palabras, matamos a nuestro prójimo. Con nuestra ira muchas veces también asesinamos el corazón de nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros hijos con la ira. Mateo 5:22 nos dice, cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de asesinato. Y eso es lo que el Señor apuntaba, hermanos, en la parte interna del hombre. Y esto era lo que las multitudes, fariseos y demás no querían aceptar. Porque qué fácil es lavarnos las manos antes de comer en un ritual. Qué fácil es hacer la oración antes de comer también, para nuestro tiempo. Tú podrías decir, no, pero es que yo oro por los alimentos. Y si tú te das cuenta, es una práctica que tú lo puedes, se debe hacer, ¿verdad? Pero tú la puedes
guardar en tu corazón como que tú estás orando por los alimentos y tú tú dices, aquí ya me estoy ganando el favor de Dios porque estoy orando siempre por los alimentos. Pero cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de asesinato y cualquiera que le grite necio será condenado al infierno de fuego. Pero nuestros parámetros de justicia son muy diferentes a los del Señor. Y hemos querido nosotros vivir con nuestros parámetros. Con nuestros parámetros. En el versículo 22 habla sobre adulterios, relaciones fuera del matrimonio, lujurias, idolatrías. Codicia, este grupo de codicia, aferrarse al dinero, oposiciones, trabajos, ¿sí? Aferrarse a cosas materiales. Vivimos en un mundo donde eso es un ídolo, las cosas materiales. Y eso es una codicia que avanza y nada lo detiene, ¿no? Y eso es algo que pide a gritos nuestro corazón y se satisface con las cosas materiales. Y no estoy hablando de personas de afuera que no conocen a Cristo. Personas dentro de la iglesia vemos que se aferran a las cosas materiales. Malas acciones, este grupo encierra la maldad, tomar acción para lastimar a alguien. El engaño, este grupo del engaño es mentir, dar falso testimonio, no decir toda la verdad, escondiendo cosas, dar una imagen falsa. O sea, cualquier tipo de engaño que nos imaginemos, hermanos, que hemos visto o que nosotros hemos cometido, están allí en el corazón. Y nosotros sabemos, hermanos, lo que el hombre es capaz de hacer, ¿verdad? Para engañar, para obtener algún poder o cualquier cosa. Sabemos el alcance del hombre. Y tú y yo decimos, no, pero yo no llegaría hasta allá. Bueno, tú y yo no llegaríamos allá porque el Señor no lo permite, pero si seguramente el Señor quita su mano en nosotros, llegaríamos mucho más allá. Pecaríamos peor de lo que hemos visto, hermanos, que el hombre ha pecado. Promiscuidad, este grupo de la promiscuidad, relaciones sexuales de una manera, ¿no?, libre y desenfrenada, la tacañería, falta de generosidad, la envidia está dentro de este grupo de la tacañería, blasfemia, calumnias contra Dios, el orgullo, ¿no?, este grupo del orgullo, el pecado que Dios más odia, el orgullo, locura, cualquier cosa que se haga sin respeto a Dios ni al hombre. ¿Y qué pecado el del orgullo? Porque no es otra cosa que una necedad, no humillarse delante del Dios Todopoderoso. Y pienso que la base de todos los pecados finalmente es el orgullo del hombre. Si lo vemos desde Adán y Eva hasta nuestros días de hoy, la base del proceder del hombre, cada decisión que el hombre da, es el orgullo. Porque no es otra cosa que una necedad de no humillarse. Nosotros no vemos la necesidad de humillarnos delante de un Dios todopoderoso. De hecho, en las iglesias hoy declaran y decretan pidiéndole a Dios en oración, ¿no?, exigiéndole a Dios que le cumpla un milagro. Y esa es la falta de respeto que vemos hoy en día en las iglesias. Exigiéndole a un Dios, a su creador, como si Él fuera la creación y nosotros el creador. O sea, el hombre como que invirtió las cosas, ¿no? Y hoy le exigimos a Dios que cumpla nuestros deseos más profundos. Y esta no es una imagen bonita de la raza humana, yo sé que no, ¿cierto? Pero hay algo aquí que se aplica a cada uno de nosotros, hermanos. Y es esa base del orgullo. Versículo 23. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, ¿cierto?
Entonces, hermanos, hermanas que están aquí, el pecado es un problema del corazón. El problema no es del político que está en turno, el problema no es del sistema, el problema no es de la sociedad, el problema no es del sistema de salud. El problema es mi corazón. Ese es el problema. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es que nosotros a veces leemos los pasajes y como que le cortamos, le mochamos, ¿no? O sea, engañoso es el corazón, ya, ¿no? Digamos que ahí yo ya lo entendí, pero resulta que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, o sea, además de engañoso es perverso. Pero nosotros no nos creemos ni engañosos ni perversos, nosotros nos creemos buenos. Entonces, si nos creemos buenos, pues no tenemos la necesidad de ningún salvador. Entonces la gente dice, no, yo no me creo ni engañoso ni perverso, entonces yo no necesito a Cristo. Yo no lo necesito. Entonces, si tú no reconoces la condición de tu corazón, es muy difícil, hermanos, muy, muy difícil que puedas confiar en Cristo. Si tú no reconoces sinceramente la condición de tu corazón, es muy difícil confiar en Cristo. No hay ninguno de nosotros que sea inmune. Y esta es la misma razón por la que nuestro Señor dice, os es necesario nacer de nuevo. Nadie de los que estamos aquí somos inmunes a esto, a este antídoto que el Señor quería aplicar en el corazón, a esta cirugía corazón abierto, como cual doctor cirujano con su bisturí empieza a abrir, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Eso es necesario, hermanos. El pecado es un problema muy serio. Si tu mano te hace pecar, córtala. ¿Cierto? También, ¿sí lo han leído? ¿Sí han leído ese pasaje? ¿Y qué pasa con tu ojo si te hace pecar? Allá la hermana me hizo la forma de que, ¿no? Sácalo. ¿Cierto que sí? Sácalo. Pero aquí el Señor no se está refiriendo literalmente que tú tengas que hacer eso, ¿no? Porque pues, a ver, sino que aquí lo que el Señor nos está mostrando es que realmente es algo interno el problema, hermanos. ¿Qué hacer si tu corazón te hace pecar? Dársela al Señor. Para que haya una cirugía corazón abierto, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un corazón nuevo, nuestro corazón está duro. Es necesario darle nuestro corazón, no necesitamos un baño por fuera, no necesitamos un baño por dentro. Y para esta purificación Jesús fue a la cruz, necesitamos es darle el corazón al Señor. Pero eso no implica solamente decirlo, ¿no? Porque de ahí vienen las declaraciones, es que yo declaro que soy limpio. Pero resulta que yo salgo de acá y no es coherente esa declaración que yo soy limpio, pero resulta que estoy viviendo como alguien que no es limpio, que no ha nacido de nuevo. ¿Sí están entendiendo un poco? Entonces allí Jesús tomó los clavos en sus manos y pies, cargó con nuestros pecados, hizo expiación por nosotros, nos otorgó un perdón completo. Y al tercer día Él resucitó. Aquí Él demostró que lo que hizo fue perfecto, completo, una vez y para siempre. ¿Tú qué estás haciendo con Él, con lo que Cristo hizo? ¿Simplemente es una fachada, tu vida es una fachada? ¿O realmente tú te estás dejando tratar por el Señor internamente? A veces nos gusta alejarnos del dolor, ¿no? Al ser humano le cuesta abrazar como Jesucristo abrazó la cruz, ¿sí recuerdan? Pero nosotros tendemos a hacer, no nos gusta abrazar la cruz. Lo que nos incomoda, lo que nos causa dolor no nos gusta, entonces le huimos a eso, al dolor, a la incomodidad. No nos gustan los problemas, no nos gustan las situaciones difíciles, no nos gusta estar enfermos, no nos gusta, ¿no? Entonces yo quiero vivir feliz, tranquilo, tener todo bajo control.
Y eso es lo que y peligrosamente eso es lo que se predica hoy en día en las iglesias, que tú naciste para vencer, porque en Cristo tú eres más que vencedor. Y sacaron de contexto ese versículo. Entonces tú eres un vencedor, tú conquistas y tú... Entonces son charlas motivacionales y tú sales de la iglesia conquistando el mundo y tragándote el mundo, ¿cierto? Y se siente uno bien, ¿no? Uno sale de un lugar así, ¡ah! Pero mañana ya estoy achicopalado, ya estoy otra vez. ¿Por qué? Porque el problema es del corazón. El tema no es una fachada. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida ahora? ¿Tu vida es una fachada o realmente tú te estás dejando tratar por las situaciones que el Señor esté orquestando alrededor de tu vida? Tú te estás dejando, estás abrazando esa cruz y te estás dejando tratar por Él. Porque lo que Él está haciendo con esas situaciones es moldeando tu corazón, limpiando tu corazón, abriendo tu corazón con un bisturí. Y son situaciones que nos duelen, son situaciones que nos producen hasta lágrimas. Pero hoy el mensaje es, abraza esa cruz porque esas situaciones el Señor las está permitiendo. El Señor las permite. En el momento en que confías en Cristo, recibes perdón. Pero si bien entrar en la salvación es algo que se da una sola vez, la santificación no es así. La salvación es algo que se nos da una sola vez y para siempre. Pero el proceso de la santificación que cada uno de nosotros tenemos es diario, hermanos. Es diario. Nosotros no podemos vivir cristianismos de cada 8 días, ¿no? Domingo a domingo. Pero el resto de la semana no me conocen, o sea, soy otro. No soy un abogado, soy un actor, ¿no? Como dijo la hermana. Soy un actor diferente, ¿no? Entonces tengo otra escena los demás días, pero resulta que el domingo es otra fachada de cristiano, ¿no? Entonces me pongo el vestido de cristiano. Cada día que caminamos por esta tierra vemos que nuestras vidas, el pastor decía, colocaba ese ejemplo, me parecía muy, muy gracioso, nuestras vidas son como una cebolla. Se va pelando capa tras capa, ¿no? Capa tras capa se expone más el corazón de la cebolla, el centro de la cebolla. Capa tras capa se expone más el pecado, hermanos. Esa es nuestra vida. Se mueve de afuera hacia adentro. De manera que cada vez más profunda llegamos a ver nuestra gran necesidad de Cristo. Cada vez que ahondamos en nuestra condición, vamos a tener más la necesidad de nuestro Salvador. Y para terminar, hermanos, vamos a tener estos puntos de reflexión para que ustedes se los lleven y durante esa semana reflexionen, primeramente en la palabra, ¿no? Pero tenemos estos puntos basados en lo que estudiamos hoy. Primer punto, el pecado empieza en el corazón. Segundo punto, debemos ser purificados de adentro hacia afuera. Tercer punto, necesitamos la ayuda de Dios para ver el problema. Y cuarto punto, nuestra única opción es recurrir a Cristo. Amén. No tenemos mayor necesidad que arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Él. Si tú estás hoy acá, es la oportunidad que Dios nos ha dado, te ha dado, para arrepentirte de tus pecados. Si tú estás hoy acá, nuestros pecados nos ponen bajo la condenación y la ira de Dios, y eso lo entendemos. Se acerca el día en que Jesús juzgará a toda la tierra, hermanos, y ninguno de nosotros puede presentarse ante Dios por sus propios méritos. Solo podremos estar delante de Él si hemos confiado en su Hijo, en Cristo. Aquellos que no han confiado en Cristo enfrentarán el juicio de Dios, pero la oferta de Dios en Cristo es el perdón y la vida eterna, y es la oferta que el Señor te está dando hoy a ti. Si tú eres sincero y entiendes la condición de tu corazón, si no has nacido de nuevo, este es el momento para que confíes en Cristo. Entonces, en este momento,
a mí me gustaría dar 2 invitaciones. Normalmente no lo hacemos, pero hoy sí lo vamos a hacer. Primera invitación, si nunca antes has aceptado a Cristo y hoy te gustaría recibirlo, puedes pasar acá al frente o allí en tu lugar. Vamos a hacer una oración para finalizar y puedes hacerlo. Y segunda invitación, si ya has recibido a Cristo, si tú ya has confiado en Cristo, pero nunca has dado el paso de obediencia a través del bautismo, también puedes acercarte a nosotros, al pastor. Ustedes saben que acá en la iglesia hay 2 pastores, el pastor Jim y el pastor Errol. Pueden acercarse a ellos si has recibido a Cristo y quieres dar ese paso de obediencia en el bautismo. Amén, hermanos.